Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Bueno, a la que estoy muy agradecida por contar conmigo para el equipo del Juan Giralbert. Bien, buenas tardes a todos, que veo además muchas caras conocidas y os agradezco muchísimo el esfuerzo también un viernes que podríamos estar en cualquier sitio menos en una conferencia, pero realmente creo que merece la pena una conferencia de estas características en las que tenemos como invitados excepcionales, ¿no? Eva Lotz, una gran artista que todos conocemos su trabajo, sabemos que realmente es un trabajo muy relevante en toda una vida en el arte, artista multidisciplinar. Ahora hablaré un poquito más de ella. Raquel Gómez del Val, bueno, de Reina Sofía, que lleva 20 años también trabajando en el Reina y trabajando en lo que es registro y de obra de arte, y por tanto lleva también todo el tema de inventario y más cosas que ella nos contará. Y bueno, y también otro invitado de excepción es José de la Mano, de la Galería José de la Mano, que desde hace ya algunos años está haciendo una labor de investigación casi de detective privado en relación a la búsqueda y al, digamos, sumergirse en la obra de artistas y también la recuperación de artistas históricos en su gran mayoría olvidados, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para empezar de alguna manera, también agradecer, por supuesto, ante todo a Rosalía Castells por su disposición y colaboración, que siempre está con la puerta abierta para nosotros y nos permite de alguna manera el poder tener un foro de estas características. Y bueno, de alguna manera vamos a hablar primero de cada uno de ellos. Empecemos por Eva Lotz. Bueno, vamos a hacer un resumen de su currículum, porque realmente Eva tiene un currículum bastante extenso y hemos de decir, bueno, Eva nace en Austria, en Viena, en el año 40, donde cursa estudios de filosofía, artes plásticas y se licencia en dirección de cine y televisión. Nacionalidad española, reside en nuestro país desde el 67 y a partir del 73 empieza su actividad artística, y expositiva, mejor dicho, expositiva. Obtuvo el Premio Nacional de Artes Plásticas en el 94, el Tomás Francisco Prieto de la Fundación Real Casa de la Moneda en el 2009, el Premio MAP de Mujeres en las Artes Visuales en el 2010, el Premio Arte Mecenazgo de la Fundación La Caixa en el 2013. El mismo año obtuvo el Premio Barón de Forma de la Rabás y en 2022 el Premio de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid. Entre sus exposiciones más recientes cabe destacar, han sido muchísimas, pero destacaremos algunas más recientes, que son la Canción de la Tierra, en Tabacalera, Madrid, en 2016, Cazzo de Fog, en el CEGAC de Santiago de Compostela, en el 16 también, el reverso de los monumentos y la agonía de las lenguas en el Museo de Patio Herreriano y el Museo Nacional de Escultura de Valladolid en el 2020. Y este mismo año, 3 exposiciones, no sé cómo lo haces, Eva, pero la actividad artística y tu capacidad de trabajo es impresionante, porque 3 exposiciones en este mismo año realmente es de admiración, digna de admiración. Hace pocos meses estuvo en la sala Cubo de Putzka de Donostia, con entrelazar, arrugar y seguir el hilo. Si aún quieres ver algo, en la sala Alcalá 31, hace también muy poquitos meses, antes de verano, y hace unos días se clausura, primeros de mes, se clausura la exposición de Reina Sofía, hacer como quien dice, ¿y esto qué es? Me encantan tus títulos, además, Eva, no solamente de las exposiciones, sino también de tu obra, realmente muy significativos y bueno, que muy sugerentes, sinceramente. Ha sido profesora de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca durante 8 años y ha impartido cursos y conferencias en facultades de Bellas Artes de España, Suecia, Estados Unidos y Chile. Eva pertenece a una generación de artistas que renovaron la escena pública, la escena escultórica en los años 70 y 80, y a través de los planteamientos que daban primacía a la literalidad y el proceso de trabajo, y la sitúan muy cerca de la corriente postminimalista. Desde sus inicios artísticos se ha interesado por las características físicas de los materiales, más bien de carácter efímero, diríamos, como son la parafina, el lacre, el mercurio, el estaño, el plomo, el cobre, la arena o el agua. Se decanta mucho por desarrollar, digamos, proyectos que relacionan mucho el arte, la naturaleza y las ciencias, ¿no? Por ejemplo, le interesa muchísimo la metalúrgica, la hidráulica, la minería,
disciplinas que tienen que ver también con el paisaje, con el devenir histórico y la huella del lenguaje. En la segunda mitad de los 80 su investigación se decanta hacia el valor del lenguaje y su modo de codificar la realidad. En los primeros 90 alterna sus instalaciones para espacios específicos como con arenas, la exposición de arenas viróvagas, nudos, ellas, Farwell, to Isaac Newton, o con piezas objetuales como copas, zapatos, nudos, lenguas, capuchas. En 1994 realiza su primera exposición fotográfica en colaboración con Manuel Blanco, Pequeño teatro de derivas. En la segunda mitad de los 90, el sentido escénico de sus obras se acentúa y la arena cobra bastante protagonismo como emblema del desmoronamiento y la pérdida, que constituye uno de sus materiales predilectos. A partir de la exposición Madre se agita, en Valencia en 97, incorpora el sonido a algunas de sus instalaciones, voces, tú y yo, dos. La lengua de los pájaros, en el Palacio de Cristal del Retiro del Museo Reina Sofía. Y realiza una serie de vídeos, viajes de arena, el casting, la postal, el blind spot. Y no es más que un pequeño agujero en mi pecho, otro de los títulos de exposición, Walter Meditation, y a veces después de la lluvia y 1000 veces sin importarle el tiempo. Como os digo, son títulos realmente sugerentes. En la década de los 90 se intensifican las cuestiones en torno a la subjetividad femenina y la reflexión acerca del estatuto de la imagen en la era digital. Desde el 2005 centra en gran medida sus reflexiones en torno al agua. En 2009 presenta sus primeras esculturas digitales en la Casa Encendida. En 2016 realiza La canción de la tierra en Tabacalera en Madrid y Quad Through the Fog en el Cerro de Santiago de Compostela, en relación a estos temas que estamos comentando. Entre sus últimos proyectos cabe destacar el binomio diálogo entre arte y ciencia, en colaboración con Margarita Salas y promovido por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en 2018. En el marco de la exposición de la Expo, quería hacer cierta mención a su instalación y a su obra pública en la Expo Zaragoza 2008, en la orilla derecha del río Ebro, porque de alguna manera es una pieza que, junto con muchas otras, ha desaparecido prácticamente. Hay una asociación que se llama Legados de la Expo Zaragoza, que se preocupa por denunciar precisamente estas situaciones de abandono y sobre todo de vandalismo, ¿no? Pero realmente permanecen en una situación bastante francamente deplorable, ¿no? Y se pierden, o sea, son obras que prácticamente se han perdido, ¿no? Bueno, sé también porque Fernando Senaga, uno de los artistas que también hizo una de las piezas muy emblemáticas de la Expo, Pantallas Espectrales, también ha sufrido ese vandalismo y está en las mismas condiciones, ¿no? Bien, hizo bastantes intervenciones también de obra pública. Las más recientes en la construcción de la pieza permanente de La Huella, en la Viña de los Artistas, en la bodega de Mas Blanch y Llobet de la Pobla de Cérvoles, o la instalación de Font Vives en la iglesia Museo de Pollensa, o la intervención realizada en Costers Art Natura en Pollensa también, y como intervenciones efímeras, proyectos de Recoletos de la iluminación de Navidad en el Paseo de Recoletos, que todos conocéis, en el 2004, y La luna ciega dentro de la iniciativa del Corte Inglés, que sabéis que son los escaparates que hay en el Corte Inglés en la época navideña, en torno a transparente, señala el título de su pieza, en la calle Serranos en el 2008. Bien, Eva incide sobre la vulnerabilidad del mundo, ¿vale?, actual, y sobre todo la intervención humana en el medio ambiente. En estos momentos realmente lo que nos interesa, aparte de conocer lógicamente cuál es su trabajo y de dónde viene realmente su pensamiento y su producción, que es importante conocerla, y para ello vamos a poner un pequeño vídeo de la exposición suya en el Reina, que se clausuró, como digo, hace poquito. Luego os comento un poquito en una serie de líneas de lo que no vas a hablar y pasamos a presentar a Raquel. Si os parece, ponemos primero el vídeo. Muy cortito, ¿eh? Para los que no conocéis realmente el trabajo o no conocéis bien la exposición, lo que pretende plantear es un recorrido más panorámico que cronológico acerca del trabajo de Baloch, que sí que el visitante se haga con una idea acerca del trabajo general, trabajo que recorre 5 décadas, sobre todo a través de sus preocupaciones y de las preguntas que se ha planteado y que el trabajo plantea.
Entonces en la exposición los temas que sí que vamos a ver son, por una parte, la cuestión de los materiales. La cuestión de los materiales no tiene que ver solo con cómo los materiales sirven a ella para hacer obra, sino que tienen que ver con la forma en que nosotros los humanos nos relacionamos con lo material. En mi trabajo ha sido muy importante lo material desde el principio. Hay un dualismo que hemos heredado, que se viene de los griegos, pero luego va siendo reforzado evidentemente por Descartes. A lo largo de siglos ha sido muy importante, pero hoy ya no nos sirve la materia, ya no es eso que se opone a la mente, ya no es esa cosa que sabemos lo que es desde a priori, sino que más bien a través de muchos cambios que hemos sufrido y que estamos viviendo, la materia ya es el resultado de encuentros, ¿no? Y que eso nos permite también elaborar una nueva relación con la materia. También con cómo vemos el mundo, que eso tiene una relación con eso también, pero y también cuáles son las condiciones contemporáneas que están influyendo en la visibilidad de las cosas. Está el bombardeo de imágenes que tenemos constantemente, o la cultura digital, la datificación del mundo, ¿no? La traducción del mundo a datos, y cómo eso influye en nuestra manera de percibir el mundo y de vivir y actuar en él. La cuestión del feminismo, la cuestión de la pervivencia de dinámicas coloniales. Pertenezco a esa generación que está poniendo sobre la mesa, sacando a la luz lo que de alguna forma no ha estado visible, ¿no? Hacer visible cosas que habían caído bajo la mesa. Estamos en fase de renadar, por ejemplo, todo ese encuentro de los dos continentes, ¿no? El encuentro del continente europeo con el continente americano. Entonces ahí hay muchísimo que descubrir y que renarrar y que repensar. Las temáticas de alguien que vive su tiempo y que le interesa el tiempo en el que está viviendo, y es alguien que se dedica a hacer y a qué es lo que puedo hacer, de qué manera puedo intervenir en el mundo, ¿no? Ella dice en un momento dado que para ella ser artista, la opción de ser artista era la opción de, o sea, como la manera de quitarse la sensación de impotencia. Nuestro mundo ha sido un mundo intelectual, me refiero, muy cerrado, y eso es algo que se está abriendo, o que estamos intentando unos cuantos que se abra. Bien. Aquí en medio. Perdona. Ahí sí. Antes he dicho, yo soy muy lista para manejar esto, pero no. Bueno, disculpa, gracias. Bueno, realmente era importante conocer un poco el trabajo de Eva, ¿vale? Y sobre todo, pues un poco acercarnos y aproximarnos a lo que ha sido la exposición suya recientemente en la Reina Sofía. Creo que voy a cambiar, si nos importa, un poco el planteamiento, y creo que a lo mejor vais a hablar y después os presento a cada uno después, ¿os parece? Bien, Eva en su caso nos va a hablar de algo sumamente importante, que es precisamente su reciente donación a la Reina Sofía, y en cuya gestión intervino la Fundación Gabeiras y cómo le ha ayudado en esa gestión, ¿de acuerdo? Sobre todo también de los esfuerzos que hace Gabeiras para ayudar a los artistas mayores que no tienen derecho a una pensión, y en este caso pues ha intentado, lógicamente, ha conseguido que la situación de Eva sea más favorable en estos momentos, y ella nos va a hablar un poquito de cuál y cómo ha sido ese proceso. Quería decir que Roger de Bo, que era precisamente el presidente de la Fundación Gabeiras, quería venir, pero le ha sido imposible porque tenía otro compromiso, y hubiera sido muy interesante que os hubierais establecido realmente una relación entre vosotros, porque lo habéis gestionado juntos. En cualquier caso, lo importante es realmente su experiencia y su aportación relacionada a estas cuestiones, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias, Eva. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos.
Yo muy contenta de estar de nuevo aquí en Alicante y bueno, como habéis podido ver que yo ya soy un semestre un poco avanzado, bueno, y gracias por toda esa presentación y voy a ser muy sintética. Creo que el tema que aquí nos reúne, el de los legados de los artistas mayores, cabe encuadrarlo bajo el apartado que debe llamarse mejorar la democracia. La democracia, como sabemos, no es algo que sea inmune a las amenazas y los abusos, sino que para que esté viva hay que intentar mejorarla todos los días. Me imagino que es en este espíritu que la Fundación Gabeiras ha puesto en pie una iniciativa que me parece muy necesaria y con la que colaboro en la medida de mis posibilidades. Un país moderno y desarrollado, es decir, con conciencia social, no puede dejar en la indigencia y en el abandono a sus artistas cuando se hacen mayores. Pues por desgracia sucede con frecuencia y a menudo en el caso de mujeres artistas que llegados a la vejez no tienen derecho a una pensión y a veces ni siquiera a una renta no contributiva. Y así se ven arrojados a la más absoluta miseria, para no hablar de que sus obras se ven abocadas a ser destruidas y a desaparecer. La idea es, pues, dicho en unas pocas palabras, de elaborar un proyecto que a la larga aspira a convertirse en ley, que permita que él o la artista, a cambio del legado o la cesión de su obra, pueda recibir una asignación mensual y que los particulares o las empresas que acojan esas obras y esos legados se vean favorecidos con beneficios fiscales. Para ello es necesario, primero, una concienciación generalizada de la sociedad en su conjunto y segundo, el consenso de los grupos parlamentarios. La Fundación Gabeiras lleva trabajando en ello más de 2 años y ha elaborado un estudio que piensa presentar en noviembre en el Museo Reina Sofía y también en el MACBA. En cuanto a mi propio caso, que tampoco tenía derecho a una pensión, afortunadamente dispongo de 2 inmuebles y con uno de ellos he podido hacer con el Banco de Santander, conjuntamente con Mafre, una hipoteca inversa que a cambio de quedarse con mi casa cuando me muera, me pagará una mensualidad. Contrato que desde luego es ventajoso para el banco, pero al menos recibiré una mensualidad. El otro de mis inmuebles, que es la casa estudio que tengo en el Robledo de Isabela, quiero que se convierta a la larga en un lugar de residencia para jóvenes artistas en forma de una beca, y en lo cual, que tampoco es tan fácil hacer los movimientos necesarios, no es nada fácil, pero en ello estamos. Entonces, yo no tengo herederos, y entonces en cuanto a lo que se refiere a la obra, al destino de la obra he hecho un legado al Museo Reina Sofía a través de la Fundación Amigos de Reina Sofía, pero, y quiero que quede esto muy claro, por este legado ni el museo ni la Fundación
me van a pagar un solo céntimo. Aún así, estoy muy agradecida y contenta de que el museo haya aceptado esta donación, porque es una garantía que podrá ser estudiada en el futuro y mostrada en condiciones. Lo propuse hace 2 años al antiguo director y lo aceptó, y el nuevo director lo confirmó. Ahora estamos trabajando en la ampliación de este legado, pero también necesito guardar algunas obras para poder venderlas mientras esté viva. Y esto es el tema del legado. Dicho esto, quisiera añadir algo. Pienso que entre todos tenemos que trabajar para reforzar el respeto a lo público, el respeto al espacio público y el patrimonio, lo que incluye el adecuado mantenimiento de las obras realizadas. Se da a menudo el caso de que las obras en el espacio público ni las mismas administraciones que las encargaron y financiaron las respetan. Es un tema importante. Voy a poner unos ejemplos. Begoña ha aludido a ello. Es un tema importante y voy a poner unos ejemplos porque lo he vivido muy de cerca. En 2008 realicé una obra en la Expo del Agua en Zaragoza, se llamaba Oreja Parlante, que incluía una intervención sonora y ajardinamiento. Se inauguró a bombo y platillo y hoy es un trozo de descampado y la instalación para el sonido ha desaparecido. Y me consta que muchos colegas míos han tenido las mismas experiencias. En la Expo 1992 también hice una pieza en los jardines del Guadalquivir. En este caso, mi pieza se llamaba No me ha dejado, es el famoso lazo, ¿no? En este caso, está todavía en pie. En este caso, lo que denuncio es la desaparición de la pieza de Anish Kapoor, que era una torre, una especie de zigurat muy hermoso, así como la desaparición de la pieza de Stefan Balkenhol, que al parecer ha sido robada, y la de Ilya Kabakov, que creo que también ha desaparecido. Obras todas financiadas con dinero público. Al no proteger estas obras, la administración pública se hace culpable de haber destruido un patrimonio que pertenece a todo el país. Y algo parecido está pasando actualmente en Madrid, al lado de la estación de Atocha. Una pieza ganada en concurso, creo que fueron 2 arquitectos quienes ganaron el concurso, en homenaje a las víctimas del 11M, de las pocas intervenciones en Madrid que yo hubiera estado dispuesta a defender como intervención artística, pues el Ayuntamiento de Madrid ha decidido desmantelarla, si es que no la ha desmantelado ya, para no hablar de la tala de gran cantidad de árboles perfectamente sanos en el barrio de la Arganzuela. Por mucho que se manifestara el barrio y la ciudadanía, no se le hizo caso. Por favor, hagamos algo para que las administraciones públicas respeten a los artistas, tanto a los jóvenes como a los mayores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eva, caramba. Es una reclamación que sufrimos en todas las ciudades, aquí también nos pasa, ¿no? Con piezas de Suesempe y de otros artistas que son obra pública, patrimonio de la ciudad y que bueno, no, son realmente abandonadas y bueno, llevadas
al vandalismo mayor y desaparecen con el tiempo porque realmente se estropean, se rompen y demás, ¿no? O no se cuidan, se mantienen rotas durante X tiempo y a saber, ¿no? Y también, evidentemente, que todos somos responsables de ello, ¿vale? Me parece fundamental que no hagamos oídos sordos, sino que realmente todos somos responsables de que esto ocurra, ¿no? Me ha encantado tu intervención, luego tendremos ocasión de comentarla y de que cualquier persona del público pueda hablar, y entre nosotros también, lógicamente, porque el tema de los legados y la situación de los artistas mayores, y no solamente mayores sino jóvenes también, es francamente de precariedad absoluta, ¿no? Y sobre todo de abandono estatal también, ¿no? Bien, vamos a pasar a Raquel. Raquel Gómez del Val, muchísimas gracias por venir. Bueno, nos conocemos así de pasada un poco por el Reina, ¿no? En una entrega así de una pieza que llevamos desde la galería. Bien, ella es historiadora, bueno, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid en 1999 y ha complementado su formación con diversos cursos de documentación, gestión de colecciones, museología, idiomas, informática, cuestiones jurídicas relacionadas con las colecciones, museos, propiedad intelectual y especificidades de diferentes puestos de trabajo que ha venido realizando y tareas docentes también relacionadas con la museología y especialmente con la documentación de colecciones, ¿no? Una mujer muy preparada. Bien, desde su incorporación en el 2006 al cuerpo de ayudantes de los museos estatales ha ocupado varios puestos, de 2006 al 2008, en el Museo del Traje, Centro de Investigación y de Patrimonio Etnológico, en documentación e investigación de piezas de indumentaria, recepción de adquisiciones, donaciones y conservación preventiva, gestión de los movimientos de las piezas, documentación de exposiciones, formó parte del grupo de trabajo del Comité de Ingresos de Piezas y Revisión de Tesauros y Árboles de Términos de Domus. En el 2008 al 2016 en el Ministerio de Cultura, Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes, jefe de sección de coordinación de exposiciones, responsable de la gestión de contenidos y mantenimiento de la página web de la Subdirección General de Promoción de Bellas Artes, la publicación de la fotoguía, la gestión del registro estatal de las galerías de arte moderno y contemporáneo, de derechos de propiedad intelectual y tareas de documentación, gestión en base de datos, de exposiciones de arte de la Secretaría General, participación en el procedimiento de ayudas para la promoción del arte español. Hemos estado hablando sobre ello precisamente, coordinación técnica de exposiciones temporales y publicaciones relacionadas, tareas docentes de divulgación en cursos sobre exposiciones temporales organizadas por la Secretaría General, en el contexto del programa CERCA, en Brasil, encuentros sobre bases de datos en Sao Paulo y en otras formaciones en España. Desde el 2013 trabaja en el Museo Nacional Reina Sofía, Departamento de Registro de Obras de Arte, ocupando actualmente el puesto de jefa de servicio de inventario en la realización de tareas que rodean al inventario de la colección estable, gestión de transportes, seguros, coordinación técnica de entradas de la colección, préstamos y algunos proyectos expositivos. Participación en la creación de Artis, herramienta de gestión documental de la colección del Reina Sofía, y colaboración en diferentes proyectos de gestión habitual del departamento. Bien, como introducción a su intervención, ella nos va a hablar realmente un poco, nos va a introducir realmente cómo se formó de alguna manera Sofía, las colecciones del Reina Sofía y las colecciones de Reina Sofía, colección estable, y nos hablará también un poco de las funciones que ejerce, que aunque les hemos mencionado, realmente nos explicará realmente toda la problemática y la complejidad de todo el proceso, ¿no?, de ingreso de las piezas y de las compras, de las donaciones y de los legados de algunos artistas, y particularmente, por supuesto, en el caso de la Reina Sofía, y nos planteará una problemática también en relación, y en especial en relación a la herencia de Elena Sins, que también es pertinente en esta mesa redonda, ¿vale? Y le doy la palabra a Raquel cuando quieras. Muchas gracias, bienvenida. Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar en Alicante y haber recibido además esta acogida tan calurosa y maravillosa por parte de Begoña, de Rosa y de Cristina, y muchas gracias al Instituto Juan Gil Albert, y también por darme el placer de compartir mesa con personajes tan importantes dentro del mundo de la cultura como son Eva y José.
Y bueno, como comentaba Begoña, vengo a hablar de una cosa un poquito más prosaica, quizá de gestión de las colecciones. Para ello, brevemente hablaré primero de la formación de las colecciones de Reina Sofía y bueno, pues un poco la problemática que hay en torno a los ingresos de obra, que bueno, siempre todas las instituciones, como comentábamos, compartimos un problema que es el del espacio, que es, y la gestión de todo lo que recibimos en nuestra colección. Sí, pues bien, el museo, bueno, voy a hacerlo muy breve porque no tenemos tampoco mucho tiempo y el museo, bueno, es muy conocido, pero sí que me gustaría apuntar que las colecciones provienen por una parte del Museo de Arte Moderno, MAM, y del Museo de Arte Contemporáneo, que se creó después y que tuvo su sede en el actual Museo del Traje. En el año 86 se inició la andadura del actual museo como centro de arte, que estaba más bien planteado para exposiciones, y posteriormente se empezó a coleccionar de una forma muy activa hasta que el Museo Estatal, ya como Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, abrió sus puertas en el año 92. Es una institución que se ha establecido como organismo autónomo en el año 2013 y cuenta con un estatuto propio. Y bueno, como las funciones de casi cualquier museo, pues nos sujetamos a la normativa del Real Decreto de Patrimonio Histórico Español y el Reglamento de Museos. En todas las normativas pues, se alude al carácter de los museos como centro de investigación, conservación y colección de obras y bueno, pues a su puesta en valor, la comunicación pública y todas estas funciones en torno a las colecciones. Esta sería una alusión que hay en el reglamento, en el estatuto del museo específicamente, que habla también de garantizar la protección, conservación, restauración, etcétera, dentro de las tareas que venimos comentando del registro. Bueno, nuestro edificio tiene una doble sede unida por comunicaciones internas un poco caóticas, si soy sincera. Bueno, ya la habréis sufrido alguna vez que os habéis perdido por allí. Pero bueno, tenemos nuestro edificio Sabatini y con este magnífico patio, que es un remanso de paz en el centro de Madrid, y la ampliación de Jan Nouvel en 2005, que también es bastante espectacular. Y bueno, pues en el registro de obras de arte guardamos nuestro tesoro, que es nuestra colección, y como tal, pues las funciones que realizamos son, por una parte, la gestión del almacén de obras de arte, los fotógrafos y servicio de préstamo de imágenes. Luego hay un servicio de salida de obra en el cual se gestionan los préstamos de nuestra colección, que muchas instituciones recibís. Y también se hacen depósitos en otras instituciones y como entrada de obra, que es la parte que llevo yo, la colección estable más específicamente, tenemos junto con los depósitos y los préstamos para el área de colecciones, que también gestionamos una parte en el registro, y un archivo físico tanto histórico como actual. Llevamos todavía archivo físico y digital y bueno, estamos estudiando nuestra modernización con una archivera que se ha incorporado a nuestras filas y que está siendo muy revelador su trabajo. Luego colaboramos pues muy estrechamente con todos estos departamentos del museo, pues sin los cuales pues nada tiene sentido. Pero digamos que estamos ahí en el centro de las actividades del museo, pues como gestores de la colección, que es nuestro bien más preciado.
Bueno, pues dentro de la colección estable y viniendo un poco a mencionarlo por el tema de los legados, tenemos distintos modos de ingreso. Aquí he señalado respecto a la normalización documental, que es un poco la normativa general que tenemos en los museos. He puesto en negro los modos de ingreso que sí tenemos en el museo presentes y en naranja los que no, que bueno, son en este caso los dos que aparecen aquí más propios de museos arqueológicos. Voy a mencionar especialmente pues, los que vienen a colación con el tema de las herencias y legados. En el caso de la dación en pago de impuestos, esto se utiliza muchas veces en las sucesiones para los herederos, porque cuando se hereda una gran cantidad de obra, pues los impuestos son muy elevados a la hora de recibirlos por parte de los herederos, y es una figura muy importante porque permite que esos impuestos se sufragan con las obras del padre o bueno, el legatario. Y esto ha resuelto situaciones como la de la familia Miró, por ejemplo. Ahí tenemos ahí una obra de las que recibió el museo del legado Miró. Y bueno, el Picasso que aparece en la parte superior es un caso de adscripción por decomiso, que es una incautación policial por una exportación ilícita, que lo he puesto como modo curioso, es la única obra que tenemos por esa vía. Y continuaríamos con la herencia. Herencia y legado realmente son la totalidad, sería la herencia, y el legado sería una cuestión parcial, que es lo más habitual de recibir en los museos. Luego, pasa una, por favor. Como obras inventariables, pero no en la colección estable, estarían los depósitos. En nuestro caso tenemos depósitos de museos de titularidad estatal, de otras instituciones y también de la Fundación Museo Reina Sofía, que sería el caso de las obras de Eva. La Fundación, quería mencionar un poquito que tiene entidad propia, pero colabora estrechamente con el museo. Es una fundación sin ánimo de lucro y bueno, digamos que tiene una gestión un poco más flexible, digamos, por ser una fundación que nosotros, pero al final los fines que persigue son los mismos, que es ayudar al museo en su tarea de colección, divulgación, etc. Todas las obras de la fundación se depositan indefinidamente en el museo, aunque ellos no pierden su propiedad. Y bueno, en caso de disolución de la fundación, la obra pasaría íntegramente a formar parte de la colección estable del museo. Bueno, para hacernos una idea de las obras que hay, pues aquí he puesto unas cifras que dan una idea del volumen de trabajo que supone conservar estas colecciones. Todas las obras que están en la colección estable son BIC, bien de interés cultural, y por tanto inalienables e imprescriptibles. Es decir, nuestra colección siempre crece, aumenta, nunca disminuye. Los depósitos sí se pueden levantar, pero generalmente se sustituyen por otros, es decir, que nuestro volumen no para nunca de crecer. Bueno, aquí he puesto algunas obras de nuestra colección. Como tenemos bastante variedad dentro del arte contemporáneo, pues aparte de obras pictóricas, como pueda ser nuestro querido Guernica, tenemos también obras con otro tipo de problemática. Pues aquí, por ejemplo, he puesto un carboncillo de Miriam Kahn que tiene bastantes problemas para su conservación. Esto se traduce pues, en recursos de restauración, de almacenaje específicos y bueno, pues, en tratar las obras con la máxima delicadeza posible. Tenemos también esculturas de grandes tamaños y pesos, como este Chillida o este Calder que tenemos en el patio. Instalaciones pues, muy complejas porque tienen muchos elementos, porque son materiales que muchas veces pues, se van deteriorando por sí mismos, aunque no intervengamos. Y luego bueno, tenemos obra de vídeo, instalaciones, performance
y bueno, todo tipo de soportes que requieren una continua intervención y trabajo para su mantenimiento. Y bueno, en este caso es una obra gráfica de Picasso, de la suite Polar. La obra en papel pues también es muy frágil y también requiere menos espacio de almacenaje, pero unas condiciones pues muy específicas para mantenerla en un estado óptimo. Todo este material artístico, toda nuestra colección, pues se cuida con unas condiciones de conservación preventiva, mantenimiento de la humedad y la temperatura estable, se restaura y se interviene cuando es necesario, en fin, tiene mucho trabajo detrás que bueno, los profesionales de los museos y del mundo del arte conocéis muy bien. Bueno, voy a comentar algunos legados que tenemos en el museo. Algunos provienen de las colecciones del MEAC, como el de Mateo Hernández, que es una cantidad bastante notable de esculturas y dibujos, fundamentalmente. Hay un legado también bastante nutrido de pintura de Antonio Saura. La viuda de Juan Manuel Díaz Caneja también legó bastante obra al museo. Y la viuda de Brasay también nos dejó un importante fondo. En realidad no son tantos los legados que hay en el museo. A mí me ha sorprendido, pensé que había más, pero realmente cuando estuve estudiando el tema sí que los hay, por supuesto, pero no son tan numerosos. Respecto a los trámites que hay que realizar para ingresar obra en la colección estable, nosotros tenemos un Real Patronato, que es nuestro órgano colectivo que rige la actividad del museo, y a partir de la aprobación de cualquier ingreso, incluso los movimientos, todo se aprueba en el patronato, todo lo relacionado con la colección. El patronato primero aprueba y luego propone al ministerio, que también a su vez tiene que aprobar, dependiendo del tipo de ingreso, pues con una fórmula diferente, puede ser orden ministerial, puede ser aprobación en junta de calificación, pero todo pasa por esta doble vía. En el caso de los movimientos de obra fuera del museo... Muy complicados, ¿no? Bien, como digo, en el 2021 presentó Narco la monumental pieza de Guernica. Yo la vi, una pieza impresionante del artista Agustín Ibarrola, una pieza del año 77, redescubierta tras 4 décadas de olvido, que fue adquirida por el Museo finalmente de Bellas Artes de Bilbao. 2 años antes sorprendía con un proyecto de mujeres olvidadas en los años 60 y 70, donde se recuperaba, entre otras, la memoria de Aurelia Muñoz, la única mujer española que está ahora mismo presente y representada en las colecciones del MoMA de Nueva York. Felicidades por ello, sin duda. En esta última edición del 2024, ejerciendo una vez más como arqueológicos del arte contemporáneo, la Galería Madrileña ha presentado a Narco una selección de pioneros del arte queer en España, mostrando en paralelo en un solo proyecto, en un stand, digamos, general de artistas, y luego un solo proyecto con la mítica escultura de Manuel, del artista Rodrigo, considerada la primera obra de temática gay mostrada en la Feria Española allá en el año 83. Yo lo vi, es una pieza impresionante, bueno, magnífica, y también te doy la enhorabuena por el rescate de una pieza tan significativa. Bien, pero Pepe es que además es una persona que en los últimos años, y por su gran experiencia en este terreno de los stages y de la recuperación de artistas históricos, y con lo que conlleva una investigación con su colaborador Alberto Manrique, está participando en multitud de jornadas, ¿no? Entre ellas, el pasado año justo, unas jornadas que dedicó, también organizó el Reina Sofía con Gabeiras, en el Reina Sofía, también en septiembre del año pasado, y posteriormente en el MACBA también, otras jornadas en la misma línea. Y en la Virreina también tuvo junto con Manolo Borja unas intervenciones en relación al tema muy pertinente e importante, que es del archivo, ¿no? El archivo y el documento, ¿no? De los artistas que forman parte precisamente de esa investigación y que forman parte del contexto de la obra de un artista, ¿no? Bien, yo creo que pasamos a que os cuente Pepe. Muchas gracias.
Bueno, antes de nada agradecer a Begoña la invitación. Como alicantino que viene poco a Alicante, al final cuando vienes dices, es que tengo que venir más. Agradecer también estar aquí. Rosa me va a matar, para mí sigue siendo el Museo de la Asegurada y me cuesta, los que ya tenemos una edad, pues me cuesta, pero lo intento. Luego, reconocer que mis primeras experiencias con el arte contemporáneo fueron en este museo, que probablemente lo visitaría con 4 o 5 años, y la presencia de esa cárcel de Arcadio Blasco, cárcel confesionario, no sé cómo llamarlo, de Arcadio Blasco, me daba pánico y me sigue impresionando años después. Y bueno, que al fin y al cabo en estas paredes empecé mis contactos con el arte contemporáneo y que jamás pensé que al final mi vida iba a llevarme a trabajar con todos estos artistas que en el fondo admiraba y que estaba viendo aquí en el museo. Ahora es cuando piensan ustedes que me equivoqué de PowerPoint y esta conferencia iba para otro lado, pero yo voy a explicar brevemente esa deformación que tengo yo a la hora de trabajar desde el mercado con el mundo del arte contemporáneo y lo que ha hecho distinta la galería y por qué un poco nos hemos significado dentro del mundo galerístico español. Para empezar, decir que yo soy especialista en el siglo XVIII, no en arte contemporáneo. Dentro de esa tesis doctoral que tuve que hacer, yo me tiré casi 12 años trabajando con archivos, trabajando con documentación, trabajando con colecciones privadas, y para ese libro que tienen ustedes ahí, que fue el catálogo razonado de un artista contemporáneo de Goya, yo me tiré 12 años, más luego 2 años en la publicación, más luego una exposición en la Fundación Botín, con lo cual soy una persona que tiene amueblada la cabeza como historiador del arte, y eso aplicado al mercado es lo que ha hecho que nuestro proyecto sea completamente distinto, dentro de que tengo que reconocer que esto ha sido un camino complicadísimo en el que nadie entendía lo que estábamos haciendo, nadie entendía por qué teníamos que estar en Arco, hasta que de repente pues, nuestra entrada en Arco pues, cambió un poco todas las perspectivas. Cuando yo decido montar una galería de arte contemporáneo, fruto un poco de esa deformación que tengo de historiador del arte, en el mercado del arte español había 2 líneas de trabajo dentro del mundo de las galerías de arte moderno contemporáneo. He puesto una subasta, no sé si será Sotheby's, una subasta en la que en ese mercado secundario indudablemente hay galerías en España que se dedican al mercado secundario de artistas muy conocidos que ya tienen su cotización, tienen su mercado y ya es cuestión solo de localizar las obras. Abajo pueden tener una exposición de un artista contemporáneo, ya sea joven o de mediana edad, que está empezando a hacer exposiciones, que todavía no tiene ese mercado secundario, pero que la galería está empezando a presentar la obra para que coleccionistas y instituciones se interesen por ella. Volviendo a mi papel de historiador del arte, considero que en la creación contemporánea, hasta que no tenemos, esto sé que es muy polémico, pero hasta que no tengamos una distancia cronológica de 10-15 años, no podemos juzgar lo que se está creando ahora. Hasta que no tengamos esa distancia que nos permite recolocar a todos los artistas dentro de la historia del arte y de la evolución de la historia del arte, o por lo menos yo lo veo así, no me considero capaz de asegurar si lo que estoy presentando en la galería va a tener un hueco, o va a tener una pared, un hueco en la historia del arte o una pared en el Museo Reina Sofía. Sobre todo porque es que cuando revisitamos las obras de los años 70 estamos en pleno proceso de reivindicar cosas que pasaron absolutamente desapercibidas, como nos ha pasado con el proyecto de arte queer en Arco este año. En este instante, que en 2004, vamos a hacer 20 años ahora de galería, 2004 tuvimos la idea, 2005 se inaugura la galería nuestra,
indudablemente teníamos al grupo El Paso, que tienen ustedes arriba, que había eclipsado completamente el mercado, la historiografía, había eclipsado todo casi desde los años 50. Todos estos artistas, aunque algunos de ahora algunos se postulan como antifranquistas, realmente aprovecharon ese interés que tenía la dictadura y ese interés que tenía las personas cercanas a Franco por internacionalizar el arte español, como intentando vender una imagen moderna de España en un momento de apertura hacia afuera de nuestro país. Yo mi hueco lo encontré en todos los artistas que realmente, muchos de ellos militaron a las izquierdas, que tuvieron que huir a París, que tuvieron que exiliarse a Venezuela o que sinceramente se quedaron en España y no tuvieron ninguna visibilidad. Y como no, muchos de ellos habían optado, estamos en la casa de Sempere, muchos habían optado por la abstracción geométrica como un método de expresión artística. Muchos de ellos querían cambiar la sociedad a través del arte. Ahí les pongo Millares con Equipo 57. Equipo 57 fue un grupo de artistas que anularon, vamos a decir, cada artista, para todos estar bajo el nombre de Equipo 57, se anula la autoría y sobre todo es esa ansia de generar diseño que sea barato. Casi los primeros muebles de Ikea se producen en los 50 en España, y cambiar la sociedad a través del arte. ¿Qué pasa? Que la sociedad española de esos años 60, de esos años 50, la geometría la encontró fría y muchos de ellos incluso volvieron a la figuración como una manera de reivindicación política. Por eso, el primer objetivo de la galería fue recomponer ese grupo de artistas que estuvieron en torno al Equipo 57. Una de las primeras exposiciones que hicimos fue Equipo Córdoba, grupo de artistas totalmente olvidado que había trabajado con el Equipo 57 y que se funda incluso antes que el Equipo 57. Nadie sabía dónde estaba la obra, pues al final conseguimos localizar pues un conjunto de 20 obras e hicimos una exposición. Luego hemos trabajado con artistas del Equipo 57 presentando su obra antes del Equipo 57 o después del Equipo 57. Ese sería el caso de José Duarte. De hecho, esa obra que sale ahí la localizamos nosotros y la compró Norman Foster para su colección. Ángel Duarte, que también es otro de los miembros del Equipo 57 y después de una herencia larguísima de casi 15 años conseguimos trabajar con uno de los herederos y traer toda la obra a España para empezar a trabajar con él. Manuel Calvo, se ha cortado el nombre del artista, que es un artista que trabajó con el equipo pero nunca llegó a formar parte del equipo. Y luego Agustín Ibarrola, que es el caso de artista geométrico que, como comentaba antes, en ese ansia de su compromiso político por cambiar la sociedad española, volvió a la figuración porque era el único vehículo expresivo que para él entendía la sociedad española y entendía el público español. Dentro de que tenemos a Baloch aquí, que es una de las grandes artistas españolas, si ustedes tienen que pensar, si Eva ha contado lo que ha contado aquí, imagínense el resto de artistas que no tienen ninguna visibilidad desde los años 80 y tienen una edad parecida. El caso de Eva es un artista importantísimo, con un mercado, y nos está contando esta situación. El caso de Agustín Ibarrola, por ejemplo, también era un caso no por tema, vamos a decir, económico, sino por tema político. Agustín Ibarrola ha sido siempre un artista que ha quemado políticamente, en la época de Franco en la cárcel por comunista y en la democracia perseguido por ETA por ser del Foro de Ermua. Bueno, pues en el País Vasco nadie lo quería tocar y llega a una galería en Madrid, pequeña, y bueno, pues de un proyecto pequeño que se hizo en la galería, de su obra geométrica, localizamos unas fotos antiguas en las que se veía un trozo de este Guernica y recuperamos el cuadro. La familia pensaba que se había perdido, pero en este proceso que cuando
recibes una herencia o hay un legado, hay un proceso de catalogación en el que los herederos, por mucho que se hayan implicado con la obra de su padre, y le reclamas este cuadro y te dicen, no, nos ha perdido, esto no está en el taller, hasta que descubrimos que este cuadro de 12 metros era un mural de cuadros de 1 metro. Eran 12 cuadros que formaban un mural completo. En este caso, pues lo mismo, el primer arco del COVID pues, fue uno de los grandes éxitos de la galería. Aunque tapen las imágenes, cuando hemos tenido un problema de presentación, esa foto de ahí arriba fue la primera vez que la familia me llama y me dice, hemos localizado el cuadro, vente al estudio. Cogí el coche y al día siguiente a las 9 de la mañana estaba yo en Guernica y vimos ahí el cuadro totalmente desplegado. Entre estas fotos han pasado tan solo 3 meses, pasaron solo 3 meses. Esto fue la presentación de la pieza en arco, el arco del COVID, que fue el único arco que se celebró en julio. Y esto es, a los 2 meses, la adquisición por parte del Museo de Bellas Artes de Bilbao, con 3 instituciones vascas, bastante cercanas al PNV, que consiguieron juntar casi medio millón de euros para que esa obra volviera a 20 kilómetros de donde había estado 40 o 50 años. La familia me decía, no puede ser que nadie ha pisado nuestro estudio, pero que llegas tú con tu agencia de comunicación, con todo, y consigues que instituciones que no han mirado a mi padre a la vida, de repente muestren interés. Por eso, el mundo de los legados, esto es una parte que lo dije en una de las jornadas que ha comentado Begoña, nos guste o no nos guste, el mercado tiene su papel. Ahora Rosa me va a matar también. Yo siempre lo hablo en conferencias. El caso de Eusebio Sempere es un caso paradigmático de artista que no tiene las cotizaciones que debería tener porque en su momento la obra se ha preservado, la obra la tenemos aquí, pero no hay una familia detrás con 150 cuadros que está con una galería al lado y que está encargándose de subir los precios, con lo cual tenemos un Sempere que cotiza a precios de risa y un Sempere que piezas importantísimas están saliendo a la venta en mercado secundario en 15.000 euros, 18.000 euros, cuando estamos hablando de piezas absolutamente paradigmáticas del arte español. Los legados son importantes. El artista tiene que pensar, y Eva yo creo que lo ha hecho muy bien, qué parte tiene que ir al museo, porque indudablemente el museo es lo que va a preservar la obra de arte, pero tienen que ser conscientes de que hay que mantener una parte del legado para el mercado, para el coleccionismo particular y absolutamente con un interés económico, por el artista y por la fortuna del nombre del artista. La galería, bueno, por explicar, otro de los huecos que encontramos, y ahí sí que la galería fue batallante casi desde 2005, centro de cálculo. O sea, yo, como historiador, me parecía mágico que un grupo de artistas que tenían en aquella época 20 años, de repente pudieran tener acceso a un IBM, a un ordenador que lo tienen ustedes ahí, que hubo que construir, que FISAC diseñó un edificio para alojar ese ordenador, pues que 20 artistas geométricos consiguieran eso y que programaran, y de repente me di cuenta que es que, a excepción de Sempere, Alessanco y 2 más, estaban totalmente olvidados. Con lo cual, durante 10 años estuvimos reclamando que hubiera ese mercado, vamos a decir, para estos artistas. En esa lucha, como tengo una deformación de historia del arte, el archivo, todo el proceso creativo para mí es importantísimo. Entonces, de repente, cuando empecé a entrar en los talleres de los artistas, encontré incluso los plotters de ordenador que salían del centro de cálculo. Y recuerdo la primera vez que presentamos estos plotters de Enrique Salamanca en nuestra galería, los críticos, la gente de museos, me decían, esto no es obra de arte.
pum, 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 hasta que pues está perfectamente asimilado. Reina Sofía, esa serie del apostolado, en su momento no nos hizo caso, pero luego nos lo compró una fundación de Santander, Archivo La Fuente, y se ha tenido que presentar, en vez del original, una reproducción de 2 metros. O sea, estas luchas, como yo en periodos muy cortos he comprobado que si eres constante, las llevas a buen puerto. Animo a todo el mundo a seguir luchando. Casos como García Asensio, pues lo mismo. Presentamos sus obras realizadas durante ese periodo, no nos hizo caso nadie, ninguna institución, y todos los grandes coleccionistas latinoamericanos que en estos momentos se están estableciendo en España, pues empezaron a comprar como locos, porque es que los precios de estos artistas eran la mitad de la mitad de la mitad de lo que estaban pagando en Nueva York por artistas contemporáneos de la misma importancia. Son unas fotos que le tengo mucho cariño, es mi primer proyecto en arco, nos costó muchísimo, el mercado es duro y realmente tengo que reconocer aquí, y lo he reconocido en otros foros, que hasta que no llegas a una feria internacional como Arco, todo lo que has hecho antes no tiene ningún valor. Parece como que Arco valida el trabajo de una galería. Nosotros llegamos a Arco después igual de 12 años de galería y de ir aplicando año a año. Entonces, yo creo que bueno, tú también has vivido este momento. 2014 fue para mí fundamental, y es el punto de inflexión de la historia de una galería. Yo creo que en ese momento el director era Carlos Urroz y me dio una oportunidad de un stand de 20 metros, con lo que se puede hacer con 20 metros. Y ese con uno con 12. Tú con 12. Esto luego hay que contar la intrahistoria de todas las cosas. Y estas son las fotografías de nuestro stand. En aquel momento no nos conocía absolutamente nadie en Madrid, y los que nos conocían, como dice un galerista muy importante en Madrid, dice: Pepe, te llevo observando años y nunca he entendido lo que hacías. Dice, y ahora te voy a reconocer que había un hueco para lo que tú estabas haciendo. Entonces, bueno, tuvimos la suerte de que el stand completo lo compró, ha sido el arco más tenso de toda mi vida, porque el stand completo lo compró el Museo Reina Sofía, y de repente ahí se produjo el cambio del paradigma. Esta galería que trabajaba con históricos, pues de repente, oye, pues hay que estar pendiente, ¿qué está haciendo? Que no lo entendemos nadie. La sala que luego Manuel Borja abrió en el Reina Sofía, dedicada al centro de cálculo, es un poco fruto de la labor de una galería que ha estado 12 años, pim pam, cada año un proyecto de centro de cálculo, rescatar a otro. O sea que bueno, al final tu trabajo también se ve recompensado cuando ves las cosas, aunque luego no te lo reconozcan, se ve recompensado cuando la institución mueve ficha y reconoce que el centro de cálculo es una parte importante de la historia del arte español. Yo nunca, en el programa mío, hasta un punto, nunca pensaba si las exposiciones que yo estaba haciendo en la galería eran hombres o mujeres. Pero es cierto que el desarrollo de la historia de la galería nos ha llevado a trabajar con muchísimas mujeres, porque tenemos que pensar estos años 60, 70, últimos años de la dictadura, principios de la democracia. Si lo que son los artistas hombres lo tuvieron complicado, la situación para las mujeres artistas, eso es dantesco. Y cada caso que conocemos es todavía peor. Por eso os presento 3 casos. Mónica Buch, mujer valenciana, que le hicimos nosotros la primera exposición pasando por la Escuela de UN, y presentamos todos los trabajos de la Escuela de UN. Ana Buenaventura, que es una mujer que ha fallecido hace muy poquito, con una obra absolutamente mágica sobre el desarrollo de las células en el tema de cáncer y lo que es la vida. Ella salió adelante en muchos cánceres y al final ha fallecido de cáncer. Y luego el caso que tiene ahí Lola Bossart, que ha sido para la galería un caballo de batalla durante muchísimos años. Lola Bossart era, con Elena Sins, la única mujer que aparecía en los catálogos de los años 60.
y teníamos una galería histórica de Madrid que todavía, bueno, ha fallecido, Antonio Vascuez ha fallecido hace muy poquito. Hay unas fotos maravillosas de Antonio y Margarita en la entrada del Museo de la Asegurada con la inauguración del museo. Es un matrimonio al que yo adoro, es un matrimonio que toda la vida me decía, Pepe, Lola Bosar. Y tú metías Lola Bosar en internet y salían unos cuadros horrorosos del final de su vida que yo le decía, es imposible que este matrimonio me esté recomendando pues Lola Bosar, Lola Bosar, Lola Bosar, Lola Bosar, hasta que al final localizamos una pista que nos permitió encontrar todo el taller de Lola Bosar en una peluquería de Valencia. ¿En una? Peluquería. Y la historia es todavía más dura. Vuelvo al contexto de todas estas mujeres que trabajaron en este periodo de los 60 a los 80. Se dedicó a cuidar a su madre, entonces deja de pintar en el año 80, en el 85 fallece su madre y en el 85 era mitad valenciana, mitad suiza. La familia suiza le corta los ingresos y le obliga a volver a Suiza para vivir en un pisito pequeño. ¿Qué hace ella? Llama al Ayuntamiento de Valencia, pide un contenedor de basura y tira todo su taller a la basura. La memoria de un artista y la memoria del legado está siempre, y ahora al final presentaré un caso muy alicantino, siempre que sí que no. Por eso es tan importante, a los artistas les cuesta hablar de cuando no estén, pero es muy importante que todo esto quede perfectamente articulado, como está haciendo Eva, de lo que va a museo, lo que va a mercado. Pues Lola Bosar ha sido el gran descubrimiento de la galería, en el que también en su presentación en Arco el año pasado, el Reina Sofía directamente compró 7 obras y a partir de ese momento ha sido una mujer que ha volado sola. Vuelvo a mi faceta de alicantino, aunque no visito mucho la terreta, lo tengo en la sangre. Yo siempre decía, digo, he rescatado artistas catalanes que han acabado en el MoMA. He trabajado con Agustín Ibarrola, he trabajado con artistas gallegos y siempre decía, ¿y por qué no puedo defender a un artista alicantino o localizar a un artista alicantino que pueda acabar en el Reina Sofía? Vuelvo otra vez al tema del legado, a lo complicado que es un artista que no organiza todo y que sus herederos no tienen absolutamente ningún interés. Y aquí les muestro lo que me pasó con un artista de Alcoy, absolutamente mágico, que se llama Tomás Ferrandiz. Eso es la foto del cuadro colgado en la sala de al lado del Guernica, porque ese cuadro estuvo en el Pabellón de la República en el 37, y esta es la foto del taller de Tomás Ferrandiz cuando yo lo encontré corriendo con unas ratas así de grandes en el taller y abandonado desde hacía 20 años. En el mercado del arte, estos son secretos de... hay que tener contactos en todo el espectro del mercado, porque indudablemente se están perdiendo muchos talleres y todos esos talleres están acabando en el rastro. O sea, como persona que visita el rastro, lo he vivido. Hay ocasiones que puedes reconstruir, hay ocasiones que no, pero en este caso me llama un corredor del rastro y me dice, señor de la mano, ¿es usted de Alicante? Digo, sí. Y entonces me dicen, no, es que aquí van a vender todo un taller y necesitamos darle salida a todo porque van a vender el local. Entonces le digo, pero ¿de Alicante quién es? Y me dan el nombre, Tomás Ferrandiz, y de repente me saltó el chip de la exposición del Pabellón de la República y era ese artista alcoyano, totalmente desconocido, y cuando llego allí, pues es que me encontré todo. Hasta el punto de que la familia, yo quiero reivindicar la importancia de la obra, pero también quiero reivindicar la importancia del archivo. Esta familia le dije, oye, bueno, yo compro todo, pero necesito comprar el archivo y la biblioteca. Y me dijeron, pues me hace usted un favor porque lo iba a tirar a la basura. Gracias a que entró una galería como nosotros con una mentalidad absolutamente deformada, conseguimos hacer un pedazo catálogo con Juan Manuel Bonet en el que salió un personaje absolutamente mágico, republicano, masón,
y en el que mucha de su obra, en base a la documentación que tenías, podíamos interpretarla en clave masónica. Artista mágico que, si no entramos nosotros, hubiera acabado el archivo en la basura, y su obra dispersa sin que pudiéramos hacer un contexto de... Siempre me gusta confrontar, realmente esto es como el taller que tienen ustedes al lado mítico y con esa foto mítica, y fue un taller que nos dio absolutamente momentos históricos, como entrar con un albañil para que nos ayudara a sacar toda la obra y decirme: Pepe, eso es un muro falso. Y entonces digo: pues tíralo. Y de repente salir detrás tabicado, toda la parte de la guerra civil. Bueno, ahí tenéis la obra en la Reina. Esa fue la exposición en la galería. Y entonces, él, ante el miedo de tener problemas en la época de Franco, había tabicado todas las obras, todos los bocetos para el cuadro de Clamor de Guerra, que es este que se expuso con el Guernica, todas las esculturas que tenían una simbología masónica, y toda la documentación peligrosa, desde los años 40 había estado tabicada hasta que rompimos aquel, no era tabique, era un foam de estos que con un golpe se iba. Bueno, decir que esa labor de mercado es básica, que esa labor de mercado, yo creo que en estos últimos 15 años hemos demostrado que es necesaria, que le da valor a la presencia nacional e internacional de los artistas, y yo creo que en el fondo este, que es un proyecto que se vincula mucho también a la galería, es otro caso más de mujer artista absolutamente maravillosa, que es Aurelia Muñoz, una artista textil totalmente olvidada, pero que en los 70 y en los 80 tuvo relación absolutamente con todo el mundo. Conoció a Oscar Niemeyer, trabajó con Oscar Niemeyer, exponía con Sheila Hughes, con todas las grandes artistas de arte textil, pero que a partir de los 80 de repente se desvanece, y había tenido una exposición en el Palacio Cristal también maravillosa, y se desvanece, y de repente, hasta que no llega a una galería como nosotros y la presenta otra vez en Arco, no entra otra vez en circuito, no entra otra vez en que las instituciones le hagan caso, y en este caso incluso casi es un caso en el que se reivindica antes desde el MoMA de Nueva York, antes que en España. La foto que tienen detrás es la foto de una pieza mítica de ella que se llama Cometa Anclado, que presentamos en la galería en esos primeros proyectos de presentar su obra, y la foto que tienen delante es la foto de esa obra que compró Loewe y que en estos momentos está en la tienda de Loewe en Barcelona, un poco como reivindicación de artista catalana. Con lo cual, un poco resumiendo, es duro decirlo, vengo a hablar de dinero, pero el mercado es básico en preservar el legado y la memoria de los artistas. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, muy interesante, Pepe. Y muchas más cosas que nos podrías contar, y anécdotas, y todo lo que queda, ¿no? Todo lo que queda. Bien, yo solamente quiero ahora mismo que se establezca un diálogo, si alguien tiene alguna pregunta, si no, preguntaré yo. ¿Vale? ¿Tiene alguien alguna pregunta al respecto? Yo tengo una preguntilla. Fenomenal. Has dicho, Pepe, que eres especialista en arte del siglo XVIII, ¿no? ¿Entendido? ¿Y cómo sabes que una obra del siglo XX es buena? Pues vuelvo un poco a lo que he dicho. De la historia del arte español del siglo XX ya está escrita. Sí, pero todo lo que está no es bueno, ¿eh? La historia del arte, no estoy hablando del mercado, estoy hablando de la historia del arte. La historia del arte no es inamovible. No, la historia del arte va ampliándose, o sea, y de hecho
hay capítulos que todavía quedan por escribir. Lo que hemos hecho este año con arte gay, arte queer, en la España de Franco. Pues es un capítulo de la historia del arte que está sin escribir. De los Eso no artistas... tiene por qué ser bueno, ¿Eh? puede ser malísimo. Bueno, por ahí ya está un poco la especialización de la galería para elegir lo mejor Pero de ese ¿cómo sabes capítulo. que es bueno si no eres especialista en arte contemporáneo? Porque después de 20 años ya sabes Ya eres perfectamente... especialista, ya lo sabes. Hombre, no es ciencia, puedes cometer errores, pero vamos, la artista que tenemos ahora en la galería, que acaba de recibir ayer, con sus 86 años, el mismo premio que tuvo Eva Lotz el año pasado, a las Bellas Artes, es una mujer olvidada desde los años 80, pero cuando yo fui a Tenerife a ver su taller, me enamoré de la obra y me enamoré de ella. Y de repente la hemos presentado en Madrid y ha sido la revolución hasta el punto que la Comunidad de Madrid a las 2 semanas le ha dado un premio importantísimo. Entonces, bueno, es verdad, yo me siento muy seguro con lo histórico. Es mi caso, porque hay otro tipo de galerías que se han manejado mejor con el contemporáneo y yo me reconozco absolutamente incapaz de juzgar el contemporáneo. Pero en lo histórico sí que me siento muy seguro, incluso arriesgando, como ha arriesgado la galería, con proyectos que se nos ha criticado muchísimo. El último proyecto de Arco fue muy polémico, muchas galerías nos salíamos totalmente de la geometría, entrábamos en un mundo más figurativo, sexualmente mucho más explícito, y soy consciente de que se nos criticó mucho, pero yo estoy seguro de que dentro de 10 años ese proyecto de la galería se verá. Mi deformación de galerista es, dentro de 10 años, ¿estos artistas se hablará de ellos? Sí, vamos para adelante. Muchas de las galerías... Garantizar algo en arte contemporáneo es imposible. En arte moderno sí, en arte contemporáneo no. Y en arte contemporáneo también, porque cambian incluso las modas. En arte contemporáneo no tengo nada que decir, porque esta pregunta tú se la haces a un galerista de arte contemporáneo y le preguntas, ¿este artista dentro de 10 años estará donde tiene que estar? Pero el tema es que, bueno, yo en el caso soy artista y estamos rodeados aquí, ya tenemos una cierta edad también y hemos visto pasar muchos cadáveres por delante de la puerta. Entonces, gente que era súper famosa en los 70 y en los 80, absolutamente en el olvido, y eran buenísimos. No eran buenísimos, pero ahí eran está, bastante malos. Pero ahí está la labor de la galería. En Arco, año tras año, me encanta decir esta frase de se devora contemporaneidad. Hay que buscar el artista joven que va a ser la gran revelación. Pasan otros 2 arcos y nadie vuelve a hablar de él. Eso lleva así desde los 80. Eso lleva así toda la vida, pero lo cierto es que la historia del arte sacraliza o no sacraliza ciertos artistas. Los artistas conceptuales, pues indudablemente no se les hizo ni caso. La exposición fuera de formato que se hizo casi como contraprogramando el Arco del año 83, Concha y... con Concha, Pere Noguera y Nacho Criado. O sea, esos artistas que no le hizo ni caso al mercado en el año 83 son ahora los que matamos todos por localizar la obra y representar sus talleres. Con lo cual, pero es la historia la que pone todo en su sitio, no el mercado. O sea, hay que dividir, hay que separar mercado de historia del arte. Yo los veo muy entrelazados. Que lo veo muy entrelazados. No. El mercado se diluye. Pero es que no hay un mercado, Pepe, hay muchos mercados. Hay mercado para todo tipo de arte. Perdona que te interrumpa, pero es que si no es un diálogo... Perdona que te interrumpa, pero es que es un diálogo entre dos, que yo creo que el espacio está más abierto para otras intervenciones, ¿no? Sí, claro. Vale. Pues a mí lo que me gustaría preguntar a Eva, yo vi la exposición tuya. Un poco más alto, por favor. Yo vi la exposición tuya en la Reina Sofía, me gustó mucho, enhorabuena, y me gustaría preguntarte por qué elegiste el soporte de papel milimetrado para casi toda la obra que hay expuesta, porque el papel milimetrado está asociado siempre a la matemática, a las divisiones, a representar algo que es absolutamente geométrico, y aquí tú lo que representas es otro tipo de dibujo y de otro tipo de abstracción, y me pareció muy llamativo todo cómo se expone y el por qué elegir ese soporte. ¿El porqué del...?
El porqué del papel milimetrado. Bueno, en cierto modo muchas veces he dicho que es un poco mi vicio, pero lo cierto es que una hace yo por lo menos diferentes tipos de dibujos, ¿no? Pero hay un tipo de dibujo que es como un diario, y entonces a la hora de dibujar influyen muchas cosas, incluso influye el sonido que hace el rotulador sobre el papel. Y lo que digo siempre, el papel milimetrado es como para un bailarín un buen parquet, es un parquet donde salen solo los dibujos, ¿no? O sea, es donde baila bien la mano, o por lo menos en mi caso, ¿no? Aparte de que, bueno, pues es ese tonillo que le da la cuadrícula, ¿no? de cada milímetro de ese tejido. Hay un tejido en el fondo sobre el que tú haces las líneas, pero yo creo que lo que más es el hecho de ser un buen parqué para la mano, donde puede bailar la mano de una manera completamente libre y suelta. Buenas tardes. Quería preguntar a la representante de Reina Sofía si cuando se hace una donación hay que pagar a Hacienda por el valor de las obras o las propiedades, igual que se paga cuando se hace cualquier otra donación. No, las donaciones son libres, es decir, no pueden tener condiciones para que se acepten en el museo, pero no tienen ninguna carga, al contrario, tienen derecho a desgravación fiscal dentro del ejercicio que se realice la orden ministerial, el ejercicio fiscal correspondiente. Si la hicieran este año, pues en el año que viene declararían el 2024 y sería cuando podrían desgravarse, creo que es alrededor de un 20% del valor de la obra. Pero como sociedad, porque yo he donado cosas a Reina Sofía, se tributa. Es cierto que no sé, como persona física... Sí, eso sería como particular. Como particular. Como persona física, la galería, cada vez que ha donado a Reina Sofía, es realmente como una venta de la galería, donde tienes que conseguir la factura de compra, tienes un beneficio, tributas por ese beneficio, y luego es verdad que tienes esa desgravación fiscal que te puedes ir desgravando a lo largo del tiempo. Bueno, gracias. Bueno, cuando ha descrito cómo funcionaba todo el proceso de todo, de administrativo, el almacenamiento de las obras. Yo voy ahora a eso, no exactamente a las donaciones o los legados. Ha señalado precisamente eso, que contratan lugares para almacenar. Y yo digo, ya que estamos puestos en gastos públicos, ¿por qué no hay un sitio que sea específicamente de Reina Sofía y que no pase como con la escultura famosa del señor Richard? Sí, en ello estamos, pero requiere una inversión muy fuerte. Sí, claro que es lo que nos gustaría, tener un almacén con taller de restauración, a ser posible, y con un tamaño que permita un crecimiento a largo plazo. Pero se está trabajando, porque eso ya sucedió hace años y por lo visto se da a insinuar que ya había pasado anteriormente, pero no con esta claridad. Bueno, yo no tengo constancia de otros casos aparte de este, que fue muy sonado, lógicamente, y que se produjo por la quiebra de un almacén en el cual estaba depositada esta obra. Bueno, tengo que decir que hoy en día tenemos pero que muy controlado nuestro almacén externo, que vamos con gran frecuencia y que se cuida, hay una vigilancia, hay cámaras de seguridad y hay todo tipo de medidas, aparte de controles de inventario.
por supuesto, es nuestro sueño, el del registro, vamos, el número 1 es tener un gran almacén externo propio y bien dotado y que se realicen las inversiones oportunas. Claro. Lo hablábamos antes al comienzo, sí que hay comunidades autónomas que lo tienen. El País Vasco, yo tuve, bueno, hemos hablado antes de empezar la mesa redonda, el País Vasco tiene un almacén, pero con una voluntad de preservar los legados en el que los artistas o los herederos de los artistas pueden dejar las obras en calidad de comodato. Entonces, como comunidad autónoma, si hay un papel también por preservar la memoria de los artistas valencianos, alicantinos, pues hay una comunidad que es un ejemplo, que es el País Vasco, que lo tiene. Entonces es cuestión de que haya una voluntad política, ¿no? para hacer eso, emprender eso. Y no es carísimo. O sea, yo aconsejo visitar ese espacio, pero al final es una dotación allí que puede haber 5 restauradores y luego hay una parte toda de catálogos, de inventario, y hay que construir el edificio y hay que mantenerlo, pero no estamos hablando de unos presupuestos locos, sobre todo en comunidades que pueden destinar una partida para construirlo y para mantenerlo. Máxime cuando existen tantos edificios vacíos, ¿no? Pues la problemática que tenemos todos en la mayoría de los museos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? En Macar, pues podría hablar de ello extensamente, ¿no? Es decir, es una problemática la de también poder continuar con el depósito y de otros legados y otras donaciones. Es decir, esto es progresivo, esto va aumentando y no va a ir a menos, con lo cual es una previsión que hay que ir desarrollando en breve, no a largo plazo, sino en breve, porque evidentemente tenemos que adelantarnos a todas esas adquisiciones, a todas esas donaciones o esas donaciones, a los comodatos, que nos hace falta un almacén que regula las condiciones de conservación y preservación, sin duda, y de los recursos humanos y de infraestructura, por supuesto. Pero es un hándicap que tenemos prácticamente en todos los museos de este país, ¿no? A ver, José, que nos has dejado ahí con la historia de la peluquería, el contenedor, ¿cómo termina eso? No, eso termina bien, pues ahora acaba muy mal. Bueno, pues al final un íntimo amigo de ella, su persona de confianza, dio la casualidad que cuando faltaban 20 cuadros por meter en el contenedor, llega. Y le dice, Lola, ¿qué estás haciendo? Dice, mi madre ha muerto, tengo que abandonar España, paso a vivir a un piso de 55 metros, todo esto no tiene ningún sentido que lo guarde. Y dijo, no. ¿Tú lo quieres? Está en la basura, quédatelo. Y este señor se tiró 40 años intentando buscar a alguien que reivindicara la figura de su amiga. Y yo llevaba 5 años intentando localizar qué había pasado con los cuadros. En este caso, por ejemplo, el gran problema que hemos tenido es que no se conservó el archivo. Con lo cual, una persona muy vinculada a Alicante, que ha sido Isabel Tejeda, y absolutamente una sabosa de la historia del arte, ha localizado hasta donde hemos llegado la documentación que puede estar en bibliotecas y archivos públicos, lo que había en la Fundación Juan March pidiendo una beca, sus expedientes estudiando en Alemania en los 50, pero nos ha faltado toda esa parte personal de persona muy cercana a Elena Sins, con la que seguro que tuvo correspondencia, persona a la que venía a ver a Madrid cada vez que venía a Madrid desde Valencia. Entonces esa parte se ha perdido. Por eso yo siempre, para mí que se salve el archivo, y si puede ser la biblioteca, pero vamos, yo el archivo es básico para luego preservar la memoria de un artista. Quería hacer una Quería hacer una aclaración porque había entendido al principio que decías que Reina Sofía, al dejar tu legado, sí que había conseguido la Fundación Gabeiras que recibir
una cuota mensual a modo de jubilación, entre comillas. Pero luego he entendido que no ha sido así. No, Que lo que tú vas a recibir es de la hipoteca inversa esta. exacto, o sea, a cambio del piso, que es mi propiedad, y a cambio de eso el banco me va a pagar, el Reina no me va a pagar nada, no le va a costar ni un céntimo. ¿Y la Fundación Gabeiras, qué es lo que habías hecho con ella? ¿Qué es lo que estabas trabajando con ella? Pensé que era eso lo que habéis conseguido. ¿Qué es lo que estás trabajando con Gabeiras? No, que habías comentado que estabas colaborando con Gabeiras, con la Fundación, sí, para hacer cosas. La galería hoy, que si vendemos muchísimo en la galería, pierde su pensión. ¿Pierde? La pensión. No, pero ya eso es lo que hablamos al mediodía, es decir, desde VEGAP, la Sociedad de Derechos de Autor, pues se ha luchado precisamente para que se quite esa ley, que si un artista que para poder mantenerse ha tenido un trabajo, digamos, alimenticio y tiene derecho a una pensión, si cobraba esa pensión no podía vender obra. Eso ya se quitó. Pero las pensiones no contributivas, que son esas pensiones de 400, 500 euros, se pierden. Eso todavía yo creo que no se ha conseguido evitar. Y en muchos de los casos de los artistas con los que trabajamos, ya. Bueno, eso sí, pero la pensión, vamos a decir, por trabajo sí, cotizado ya. como profesor de la universidad, ese se ha conseguido, porque antes había luego una cantidad que eran 15.000 euros en los que no había problema. Yo digo las pensiones, que es el 80% de la gente con la que trabajamos que tiene una pensión de 400 y 500 euros y que a sus 80 años, 80 y tantos años, les da la vida para vivir. Y la pensión que tienen ellos, no me vendas mucho, que luego pierdo la pensión. Entonces, claro, a todos estos artistas que les llega el éxito a estas edades, pues eso hay que solucionarlo. Y la Fundación Gabeiras es un problema que se lo hemos planteado 20.000 veces y que están también luchando por solucionar. Sí, porque de alguna manera ellos, lo que sí que estoy hablando con Roger, es que lo que buscan de alguna manera es si el artista tiene alguna propiedad, ¿vale? En el caso de que un artista tenga una propiedad o de un piso propio, comprado de su propiedad, o otro tipo de propiedades, sí que pueden gestionar que de alguna manera la venta o la hipoteca inversa les revierta en esa pensión, efectivamente. Pero en tu caso es que no has cotizado, claro, tú te dabas de alta, te dabas de baja de la seguridad social, en fin, y lógicamente tenías esa problemática que es la de muchos, ¿vale? Porque en el caso de artistas que trabajan y que producen, la mayoría es así. Bueno, la mayoría de los artistas necesitan lógicamente de vivir de otra cosa que no sea el arte cuando no venden arte, ¿no? Entonces, eso sí que pueden percibir una pensión, y en el caso, por ejemplo, y vuelvo al caso de Concha Jerez, el caso de Concha Jerez, precisamente que he trabajado tanto con ella, antes incluso de que se aprobase esta normativa en la que pueden cobrar de la venta sin perder la pensión o parte de la pensión, tenemos un problema, justo porque ella sí estaba jubilada de la docencia, ¿vale? Pero empezaba a vender. Entonces teníamos el problema de que cómo lo hacíamos si efectivamente perdió su pensión. Y efectivamente hace escasamente un año y medio, a través de las reclamaciones por parte del sector, entre el VEGAP, desde el Estatuto del Artista, se ha podido conseguir, en parte, no todo, porque las no contributivas en efecto no se consideran, que esto no se dé y que puedan venderlos y cobrar su pensión. Pero efectivamente son no contributivas. La situación de los legados está siendo dantesca. Nosotros hemos salido, lo hablábamos, yo creo que lo he comentado a Rosa, hemos salido este fin de semana en El País, 6 páginas, la primera vez que le dedican tanto a una galería por nuestro formato de negocio y hablando de que nos dedicamos a rescatar legados y tal. Una de las primeras llamadas que tuvimos el lunes fue un artista que me llamó: tengo 90 años, no puedo más, no tengo herederos, le dono a usted mi archivo y todo mi taller. Y le dije yo, es que usted no me puede donar a mí porque soy un privado. Digo, tengo una entrevista pendiente con él para darle alguna idea de institución. O sea,
El nivel de desesperación que puede llegar un artista al final de su vida sin hijos es brutal, hasta el punto de un señor que lee un artículo el domingo y el lunes me está llamando que me lo dona a mí como galerista. Y yo dije que hay que buscar una institución, ya sea por su lugar de nacimiento, por el interés de la obra suya, donde él pueda donar un X de su... Pero luego está cierto que los museos, por esos problemas de espacio que nos han comentado, no están aceptando donaciones. O sea, artistas importantes que quieren donar su obra, eso va, ¿no? Pero hay otros casos que se rechazan los legados. Pues bueno, la situación, y yo siempre lo digo, ahora estamos con vuestra generación, que hay un número de artistas amplio, pero cuando pasemos de década, eso es exponencial. O sea, a medida, es que no sé cuantificar, pero imagínate que estamos hablando de 150 artistas en vuestra generación, pero es que cuando pasemos a la siguiente década, de repente pasamos a 900, y si pasamos ya a la siguiente, o sea, esto va a ser un problema que estamos viendo la punta del iceberg y que va a ir a más. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, sí, hay que bien, estupendo. Hola, buenas tardes. Pues yo quería hacer una consulta sobre el tema de los legados también, que cuando se lega a un museo, generalmente el artista también pone sus condiciones, porque claro, se lega y no se exige dinero a cambio por parte del museo, pero se exige que haya una visibilidad de la obra con el tiempo. Yo, que he sido investigadora de Juana Francés, en el legado, por ejemplo, que se deja a las 4 instituciones, 3 han cumplido, han enseñado muchísimo su obra. Sin embargo, el Reina Sofía hace muy poquito ha incluido una obra de Juana dentro del grupo El Paso, pero no había nada que se mostrara dentro del museo. Es verdad que ha dejado obras para exponer fuera, pero entonces, ¿cómo se protege un artista en el futuro, cuando ha dejado su legado, si no hay un comité que esté pendiente o alguien que demande que esa obra se vea? Bueno, es una pregunta muy compleja. El tema no lo conozco. Sí, bueno, yo creo la institución... Sí, es casi para ella. Sí, sí, pero la institución, porque nosotros lo hemos vivido, yo creo que jamás se compromete a que una obra esté en la permanente, jamás. No, es verdad, pero sin embargo, si tú te lees el legado, sí que hay una cláusula que es exponer. Y en general los museos lo cumplen, van mostrando siempre alguna obra. Y yo creo que el problema también es que no haya alguien que defienda a ese artista luego, ¿no? Eso es mi punto de vista. Sí, bueno, normalmente, no sé en el caso de Juana Francés, porque es bastante antiguo, pero no se aceptan condiciones, ni en herencias, ni en legados, ni en donaciones, es decir, que se pone el bien a libre disposición del museo. El porcentaje de obra que tenemos expuesto es más o menos el 5%. Esto te da una idea de lo difícil que es representar a todos los artistas, por importantes y relevantes que sean. Y esto a los que trabajamos en el museo nos da mucha pena que sea así, pero es que al final pues depende de las líneas de trabajo de cada momento, de la política de adquisiciones, sobre todo eso, de las líneas de trabajo que hay en cada momento del museo, que van variando a lo largo del tiempo. Y sí, pues hemos echado de menos una exposición de Juana Francés, efectivamente. Se ha prestado muchísima obra este año, eso sí te lo puedo decir, y parece que sí que lo conoces. Se ha prestado mucho y la política de préstamos es así que es brutal, que eso lo gestionamos en mi departamento y es una afluencia de préstamos tremenda la que tenemos, pero sí echamos de menos una exposición de Juana Francés en el museo. Bueno, yo ahora mismo estoy fundando mi propio negocio de galería de arte y le he presentado a la Diputación Provincial ya 2 meses, 2 instancias pidiéndole
que me ofrezcan servicio gratuito de mailing para enviar mis propias bases de propuestas de concurso, de propuestas de exposiciones a autores seleccionados y premiados que ellos deben de tener. Pero de momento no estoy obteniendo respuesta ninguna. ¿Qué opináis de esta desidia? Es que el sector, bueno, yo hablo como galerista, el sector privado es una cosa y el sector público es otra. Entonces el sector público no puede ayudar al sector privado, jamás. Pues sobre todo porque es que, vamos, sería portada de un periódico. Entonces, usted si va a abrir una galería, pues es años de trabajo, años de generar un mailing de sus contactos, y yo tengo un mailing bueno después de 20 años de galería. El primer año, si le soy sincero, pues igual no tenía ni 50 direcciones a donde mandar el proyecto de exposición, pero una institución pública, tenemos que separar 100% el mundo privado del mundo público, para que no haya... En ese sentido tiene toda la razón, pero sí es cierto que hay una convivencia, hay una colaboración y sinergias entre lo público y lo privado, evidentemente. Pero aquí tenemos un claro ejemplo de dónde empieza y dónde continúa esta cuestión, y sobre todo el tema que nos ocupa. El artista como figura principal, y alrededor del artista se genera todo un ecosistema, ¿vale?, que nos lleva a donde nos lleva. Evidentemente, la galería y el museo. ¿De acuerdo? La galería pone en valor al artista en el mercado, ¿de acuerdo? Y no solamente en el mercado, sino estamos haciendo una labor también historiográfica, ¿de acuerdo?, de recuperación, en el caso, y la mayoría también, porque un artista joven también una galería lo pone en valor y lo pone en el mercado, que luego puede tener interés un museo en la obra de ese artista, por joven que sea. Y el museo, que es el que realmente finalmente recibe la obra del artista y además la expone y la expone en público, ¿no? Y también la contextualiza, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que el final, tenemos el principio y el final de alguna manera aquí, representado en esta mesa, y también la problemática que es común a muchos de los que estáis aquí, de los que estamos aquí, que cuando llegamos a una edad, ¿qué hacemos con nuestra obra? Nuestros hijos no lo van a continuar porque no... En general es un marrón para ellos, evidentemente, pero no solamente a nivel de obra de arte, ya tenemos las bibliotecas de libros, ¿qué hacemos con ellas, no? Quiero decir que hay tantísimo todavía por trabajar y una problemática tan difícil de gestionar, como Eva se siente en un momento dado y dice, wow, tengo un almacén lleno de obra, tan complejo que tiene que ver tanto con los materiales, ¿no? Quiero decir que es un momento muy difícil para un artista decidir qué hacer con su trabajo y sobre todo pensar cuál es la mejor manera y fórmula de gestionar esa obra, ¿no? Y es muy difícil que todo artista pueda tener la suerte que ha tenido Eva. Yo creo que cada museo, cada institución pequeña de cada población, de cada ciudad, debería de alguna manera hacerse cargo o contemplar la posibilidad de también albergar la obra de artistas locales. ¿Por qué? Porque se pierde parte de la memoria de la creación artística de esa ciudad, ¿de acuerdo?, de esa población. O sea, estamos hablando ahora de Madrid y de grandes galerías y grandes artistas y un museo como el Reina, pero esto tenemos que extrapolar a las pequeñas poblaciones también. Claro, es evidente que la apreciación o la valoración de una obra a lo largo de la historia ha cambiado 1000 veces y siempre va a cambiar. Nunca es algo que se va a mantener por los siglos de los siglos, pero no obstante es cierto que sería un país sin su Velázquez, sin su Zurbarán, y no todo el mundo es Zurbarán o Velázquez o Juan Gris o María Zambrano, pero la valoración en la conciencia general de lo que es el arte para todos y para todo el país
y es importante que esté realmente valorado. Y en ese sentido es importante también que no se deje al artista cuando se hace viejo en la miseria, ¿no? Pero también es importante que el artista, y sé que hay artistas en la sala, dentro de sus, en tu caso no hay hijos, pero vamos, dentro de sus potenciales herederos, tenga clarísimo a quién dejar el taller y a quién dejar los derechos de autor de ese taller, que es todavía más importante casi que el tener la posesión física de las obras. Porque se puede hacer, y más ahora con la inteligencia artificial, no sabemos todo lo que se puede hacer, ¿no? Es decir, que sí, que hay que tener, alguien tiene que tener los derechos morales, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? No, vámonos.